Queridos hermanos, doy gracias a Dios por la oportunidad que me da para expresar lo que es la espiritualidad de renovación. Para vosotros, especialmente los grupos que ahora estáis empezando y que habéis recibido la efusión en el Espíritu, que por lo tanto lo que estáis haciendo es crecer en el Señor. Pues especialmente para vosotros van estas enseñanzas. Hoy en concreto vamos a ver en esta línea de lo que significa la espiritualidad de renovación, lo que es la efusión en el Espíritu Santo y lo que esto implica. Yo creo que nos vamos a remontar a los orígenes de renovación carismática, en concreto a ese retiro que se dio del 17 al 19 de febrero de 1967 en Estados Unidos, en Pensilvania, en concreto en la Universidad de Duquesne. Allí estaban 3 profesores que veían en su interior, que sentían un vacío profundo, que pasaba algo, faltaba algo para que su vida cristiana tuviera fuerza, tuviera ímpetu. Y así el Señor les fue poniendo en contacto con hermanos de la iglesia presbiteriana, de la iglesia evangélica. Y veían cómo esos hermanos, al recibir la efusión en el Espíritu, se llenaban de dones, de los carismas del Espíritu Santo, cómo predicaban con fuerza. ¿Y qué pasaba? Porque ellos como católicos no tenían esa fuerza del Señor. Y el Señor les hizo que les dio el regalo de recibir en uno de esos grupos la efusión en el Espíritu Santo. Y a partir de ese momento comprendieron que sería un bien inmenso llevar esta efusión del Espíritu Santo también entre los hermanos católicos. Y es así como surge este retiro donde muchos hermanos católicos reciben esta fuerza de lo alto, esta fuerza del Espíritu, y el Señor les llena de sus dones y de sus carismas. Queridos hermanos, por eso nos planteamos en medio de este contexto, porque ¿cuál es el contexto de esta situación? Pues un momento eclesial que caracteriza por el Vaticano II, donde hay una renovación litúrgica, donde también hay una renovación en lo que significa la Biblia, la palabra de Dios, donde las lenguas vernáculas empiezan en la liturgia, y así hay toda una ebullición del Espíritu Santo en la Iglesia. Pero también estamos en un ambiente universitario. Y en el ambiente de la universidad lo que se da es un gran racionalismo. ¿Cómo aquellos hechos sobrenaturales que acontecieron son entendibles para personas que están acostumbradas solamente a entender aquello o a creer aquello que les viene por la razón o aquello que se puede comprobar? Porque el Espíritu Santo rompió todas las barreras y porque así se manifiesta todavía de una mayor forma, con una mayor fuerza, que es el Espíritu Santo el que realiza la obra y por el cual nosotros damos gloria al Señor. Por eso, hermanos, una vez que así brevemente hemos visto los orígenes, vamos a ver ahora qué es esto de la efusión en el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Este hecho de la efusión en el Espíritu Santo. De las definiciones que podemos encontrar, yo creo que me quedaría con una que resume el resto. Es una actualización de Pentecostés, del acontecimiento de Pentecostés. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió en Pentecostés? Voy a leer el texto de Hechos de los Apóstoles del capítulo 2. Dice: el día de Pentecostés. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido semejante a un viento impetuoso y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas como de fuego, que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas
según el Espíritu los movía a expresarse. Se hallaban por entonces en Jerusalén judíos piadosos venidos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron estupefactos, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos, atónitos y admirados, decían: ¿no son galileos todos los que hablan? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua materna? Partos, medos, elamitas y los que viven en Mesopotamia, Judea y Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y la parte de Libia que limita con Cirene, los forasteros romanos, judíos y prosélitos, cretenses, árabes, todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las grandezas de Dios. Estaban todos estupefactos y perplejos y comentaban: ¿qué significa esto? Otros, por el contrario, se burlaban y decían: están borrachos. Fijaos, hermanos, tenemos en primer lugar el hecho, el acontecimiento. Estaban reunidos, estaban en comunidad, como cuando recibimos la efusión en el Espíritu. Suele ser lo ordinario, recibirla así en comunidad. Y acontece la experiencia del Espíritu Santo. Utiliza la palabra, las imágenes, como un viento impetuoso. Cuando sentimos ese viento fuerte que nos da, pues así, en la experiencia del Espíritu, pues como un viento impetuoso, como una ráfaga que nos da en el centro del alma. Es como el fuego, porque se posaron lenguas como de fuego encima de cada uno de ellos. Pues es así también la experiencia del Espíritu, como un fuego fuerte, ardiente, que sentimos que nos quema, que saca de nosotros pasión, ardor, quema los pecados, arde en nosotros ese fuego del amor de Dios, pero para que sintamos realmente la presencia del Señor en nosotros. Y luego podemos encontrar las consecuencias, o vemos las consecuencias en ese acontecimiento de Pentecostés. ¿Qué consecuencias? Que todos se escuchaban y siendo de lenguas distintas, había una comunión tal que entendían unos a otros lo que decían. Y aparecen actitudes de estupefacción, perplejidad, en realidad de admiración. Pero aquí está aconteciendo algo realmente sobrenatural. ¿Pero qué pasa? Y cuando los veían, los de fuera, decían: bueno, pues que están borrachos. Daban como una explicación, ¿no?, racional. Querían dar una explicación racional, algo pues que no tenía explicación racional ninguna. Este es el acontecimiento de Pentecostés y esto es la efusión en el Espíritu, la actualización de este acontecimiento, porque en comunidad, a través del signo de la imposición de las manos, se produce en nosotros ¿el qué? La experiencia de la presencia del Espíritu en nosotros. ¿Recibimos el Espíritu? Bueno, ya lo hemos recibido en el bautismo, pero parece que le tenemos ahí como adormecido. ¿Y qué hace esta experiencia del Espíritu? Revitalizar en nosotros su presencia, remover a ese Espíritu que mora en nosotros, pero que a veces le tenemos ahí como olvidado, o le mencionamos un poco y sabemos que está, pero se tiene que notar. Y esto es lo que produce la efusión en el Espíritu, que se nota la presencia del Espíritu y se hace patente. ¿Cómo? Pues a través de los dones y de los carismas. Y esto también ocurre cuando recibimos la efusión en el Espíritu, que se produce el que podamos hablar en lenguas, que en nosotros está produciéndose también gracias de sanación interior o incluso de sanación física, que sentimos calor o frío o a lo mejor no sentimos nada y luego vemos los frutos, porque a raíz de esto, hermanos, de esta gracia que libera, que quita obstáculos, que quita cadenas, que nos da una nueva vida y que en el fondo lo que produce es una conversión profunda de nuestro corazón endurecido y hace que esa fe adormecida sea una fe fuerte, una fe firme, una fe luminosa, una fe potente, una fe operativa, una fe que realmente realiza lo que cree. Porque
la experiencia es tan fuerte que no puede dejar sino de manifestarse. Y es lo que ocurre cuando nos abrimos a esta experiencia del Espíritu. Por eso hay frutos que podemos diferenciar en dos órdenes: el orden de la santidad y el orden del apostolado. En el orden de la santidad, ¿qué acontece? Pues esa conversión profunda, donde vemos que cosas que antes a lo mejor eran para nosotros un obstáculo, pues ya no son ese obstáculo. Sentimos una gran libertad interior en nuestra alma. Podemos gustar del Dios vivo, porque nos pasa como cristianos y vemos también a muchos cristianos que nos decimos cristianos, pero que vamos rutinizamos la Eucaristía, rutinizamos la confesión, los sacramentos, la vida de oración, o lo hacemos como a veces un poco autómatas, pero no. La fusión en el Espíritu nos da gustar del Señor. Y esto es algo tan grande, hermanos, que nos hace crecer, claro, en santidad. Se van iniciando en nosotros procesos de sanación, porque esto es como la semilla que después va creciendo y que se va desarrollando. Pero también a nivel de apostolado, es decir, evangelizar, y evangelizar con una fuerza nueva, evangelizar dando testimonio de Dios vivo, evangelizar diciendo: mira, Dios te ama, está en ti, te quiere, pero decirlo de verdad, desde esa fuerza interior que convence, porque tú eres testigo y has sentido y gustado esta experiencia del Señor, que te lleva, por lo tanto, a un apostolado, donde vas viendo la eficacia también de ese apostolado en los demás, en los otros, en los hermanos, en los alejados, incluso ves el poder de Dios y la fuerza de nuestro Señor. ¿Y dónde se recibe esta efusión? Bueno, pues la renovación carismática tiene ese instrumento maravilloso de evangelización, que es el seminario de vida en el Espíritu. Estos seminarios empiezan, entre otros, con Ralph Martin hacia el 1993. ¿Qué es un seminario de vida en el Espíritu? La predicación del querigma, pero de una forma viva, de una forma nueva, de tal manera que te va entrando por los sentidos el testimonio que están dando los hermanos, porque así han de ser las predicaciones carismáticas testimoniales. ¿Y qué es el querigma? Pues mira, es decirle al hermano: Dios te ama, Dios es Padre y te ama profundamente, con un amor de Padre y con un amor de Madre. Pero mira, si tú no acabas de experimentar esta gracia del amor de Dios, es porque está el pecado, porque el hombre se aleja de Dios y se aleja de este amor por el pecado, que es ese rechazo a su amor. Pero el Señor no te ha dejado solo en medio de ese pecado, sino que ha tomado tu pecado y lo ha clavado en la cruz, y así te ha salvado, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, a su único Hijo, por amor a los hombres. ¿Cómo no vamos a creer a quien ha dado la vida por nosotros? ¿Y cómo acojo esa salvación? Pues acogemos esa salvación enchufándonos a esa cruz por la fe. Y esto es lo que nos lleva a la conversión, a un cambio que se va a manifestar en las obras, en una renuncia al pecado, a Satanás, y una acoger al Señor. Por eso decimos: creo en ti, Señor, creo realmente en ti. Esta conversión nos lleva a reconocer que Jesús es Señor, a entregar todo lo que soy, a rendirme al Señor y a rendir al señorío de Cristo todas las dimensiones de mi existencia, todas las dimensiones de mi vida. Y es el Espíritu Santo el que recreándose en nosotros, porque el Señor nos ha prometido su Espíritu, el que nos llena de sus dones y de sus carismas y nos arma para esta tarea de la evangelización, una tarea que se da en la comunidad, que es la Iglesia, y en esas pequeñas comunidades que surgen dentro del seno de renovación, que son los grupos carismáticos, que como ya habréis podido ver, observar, experimentar
vivir, pues son grupos cálidos de acogida que se desarrollan a través de los ministerios, donde está esa oración de alabanza fundamental y de la que ya hablaremos en próximas enseñanzas, donde podemos realmente ver cómo el Espíritu Santo fluye. Es en realidad el grupo, reuniones de oración, porque la oración en todas sus formas lo va envolviendo todo. Querido hermano, pues esto es lo esencial de lo que significa la espiritualidad de renovación carismática. Yo os voy a contar mi testimonio de cuando encontré renovación carismática. No me convertí en renovación, ya había estado en grupos de la iglesia y había conocido al Señor. Ya llevaba un acompañamiento espiritual, una vida de sacramentos y una vida de oración. Pero renovación carismática fue como si en mí abrieran una ventana al Espíritu. Y en esa percepción, en esa gracia de ver cómo el Espíritu se movía en mí y en esa experiencia del Espíritu, lo que sentí fue una gran libertad. Lo tenía todo como muy cuidado, como muy encorsetado, ¿no? Primero la oración en el día, después mi apostolado, después... Y cuando irrumpe el Espíritu, pues hace que todo eso retome otras características, que ya no seas tú la que estás ahí sacando adelante la vida cristiana, sino que sientes y compruebas que es el Espíritu y solo el Espíritu y la fuerza de Dios el que puede realmente realizar esa tarea de la santificación. Y se te hace palpable. Digo, una gran libertad. Sentía como Dios me recreaba una y otra vez. Y ahora cada día, a través del canto en lenguas y a través de la invocación en el Espíritu que realizo cada mañana antes de empezar el trabajo o cualquier otra actividad, siento que el Señor, en su Espíritu Santo, me recrea de forma nueva y me pone su palabra y su mensaje y sus signos en esa vida cotidiana y ordinaria, haciéndose la vida cotidiana no algo monótono o triste, sino un saberte en las manos del Padre en esperanza. Brota del corazón una gran alegría y día tras día vas notando cómo el Señor te va recreando y en ti haciéndolo todo nuevo, porque esto es en realidad la efusión del Espíritu. Una vida nueva para ti, la vida nueva que has recibido y que ahora, hermano, estás llamado a hacerla crecer, a desarrollarla en esa fidelidad al grupo, porque esa fidelidad al grupo, por supuesto, teniendo la vida de oración, de sacramentos, pero también en la vida de comunidad, la que te va a hacer crecer. Hablábamos de 1967, cuando empieza esos orígenes, cuando están en esos orígenes de renovación y las circunstancias eclesiales donde todo esto comienza. Ahora tenemos otras circunstancias. Tenemos una iglesia que está evangelizando en una situación de pandemia y tenemos una iglesia también que se ha enfriado en muchos casos, muchas personas que tienen miedo. En estas circunstancias, sí, ahora se nos llama y se nos envía, el Señor nos envía a evangelizar. Y sigue siendo válido esta efusión del Espíritu como lo fue antes. Y estás llamado a dar testimonio, a una vida nueva, a que te dejes llevar por el Espíritu para que en ti se recree el Espíritu y te dé sus dones y sus carismas. Estás llamado a una conversión más profunda, hermano. Estás llamado a este horizonte infinito de gracia, porque la efusión es un dejarse sumergir en el mar del Espíritu para saberte totalmente desbordado por este Espíritu de Dios. Por eso, querido hermano, te invito a que recuerdes ese momento de fusión en estos momentos y que al recordar ese momento de fusión
vuelvas a actualizar la gracia del Espíritu Santo en ti. Ora conmigo en lenguas, canta en lenguas para que el Espíritu Santo esté en nosotros de un modo nuevo y podamos renovar esa gracia de la efusión. Ven, Espíritu Divino, ven, Espíritu Santo, hazte presente en nosotros. Recréanos de forma nueva. Muévete en nosotros, en todos los sentidos, en todas las dimensiones. Inunda nuestra memoria, nuestro entendimiento, nuestra voluntad, nuestra afectividad, nuestra persona. Así como la piel está hecha de poros, que sea por todos esos poros del alma por donde te respiremos, oh Espíritu Divino. Eres nuestro respirar, nuestro ser. Tú nos sostienes, Espíritu Santo. En estos momentos de la Iglesia, en estos momentos, en esta situación, recréanos. Quita nuestros miedos. Estamos atrofiados por el miedo. Oh Espíritu de Dios, libéranos de los miedos, del miedo a la muerte, del miedo a la enfermedad, del miedo al sufrimiento. Danos, Espíritu de Dios, la libertad, porque somos hijos y no esclavos. Oh Espíritu de Dios, calienta nuestro corazón, porque estamos fríos por dentro. Está nuestro corazón endurecido, está como el hielo. Muchas partes de nuestro interior están como el hielo. Calienta nuestra alma, Espíritu Santo. Quema nuestras comodidades. Quema, Señor, nuestras murallas. Colma de tu viento tantos vacíos de nuestra alma. Refresca tantos espacios endurecidos. Enjuga nuestras lágrimas. Sé consuelo en nuestra debilidad. Haz florecer tantas partes de nuestro ser que están estériles. Oh Espíritu Santo, recrea de nuevo en nosotros la gracia de la efusión y haz que el Espíritu que hemos recibido en el bautismo y en la confirmación, tu Espíritu, que toca nuestro espíritu, bulla de una forma nueva, oh Padre, porque tu Hijo, entregado por nosotros en la cruz, abre su costado para que recibamos ese canal de gracia, de fuerza y de poder, de sanación que viene de la cruz. Oh Espíritu de Dios, muévete en cada uno de nosotros, actuando, renovando, cambiando, convirtiendo. Haz de nosotros una obra nueva en tus manos. Haznos audaces para predicar el Evangelio, sencillos para manifestar tu gloria. Almas cada vez
más calificadas en tu amor, más desprendidas, más vacías de todo lo que no viene de ti y más llenas de tu gracia. En tu abrazo misericordioso rodéanos, oh Espíritu Divino, y en Cristo levántanos a Dios Padre. Amén.